alguien necesita alguna oración especial, ¿verdad? Por una hermana o una hermana, por favor, por el chat, mencionarlo. Yo voy a estar anotando el nombre para que al final podamos elevar una oración por las personas que están, hablemos con problemas o pasando alguna dificultad, hablemos con el nombre correspondiente, ¿ok? Y así hacemos la oración más personalizada. Hoy día nos enteramos que la nieta de nuestro hermano Oswaldo, no sé exactamente cómo se pronuncia su nombre, está mucho mejor, hablemos de salud, está quizás próximo a salir del hospital. Esas son bendiciones del Señor en realidad, que con su gracia y su misericordia, pues se acuerda siempre de sus hijos. Así que, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho, ¿no es cierto? Así que por esa razón, entonces, vuelvo a repetir, si algún hermano o hermana pues necesita alguna oración específica para algún cristiano o cristiana que esté pasando momentos difíciles, por el chat, por favor, menciónenlo y yo iré anotando para luego, ¿verdad?, hacer una oración final recordándonos o recordando a aquellas personas que van a estar mencionando. Vamos a ir en oración, entonces, para iniciar este estudio y voy a pedir, por favor, a mi hermano Ignacio, si fuera tan amable, hermano Ignacio, si nos puede guiar en esta oración de inicio para darle ya paso a mi hermano Sergio Pino, si fuera tan. Oremos, hermano. Oremos. Padre celestial, Padre amado, Señor, venimos ante ti y dándote las gracias, Señor, por un día más de vida que nos permites, porque es un día en el que nos cuidas, nos proteges, Señor, y que tu mano está sobre nuestras vidas, dándonos lo que necesitamos. Y también, Señor, te damos gracias porque nos provees de esta oportunidad de poder estar nuevamente en torno a esta actividad, Señor, en la cual buscamos edificarnos espiritualmente, buscar este alimento espiritual para nuestro crecimiento, para nutrirnos, Señor, y poder cada día ir mejorando como cristianos, ir dejando las cosas infructuosas, Señor, de lado, y ir adoptando aquellas cosas que sí nos sirven y que nos hacen más fructuosos, mejores siervos, Señor, mientras estamos en esta vida. Te queremos agradecer por esta oportunidad. En esta ocasión, como se ha mencionado, nuestro hermano, tu siervo Sergio Pino, va a estar entregando este mensaje, Señor, para quien te pedimos la mayor de las bendiciones, la claridad en su mente, Señor, para que pueda entregar bien este mensaje. Y nosotros también poder aclarar nuestras mentes, liberando otras preocupaciones, otros problemas que podamos tener, Señor, en nuestra vida, dejarlos de lado y poder enfocarnos en esta palabra que es tuya, Señor, en la cual nosotros queremos respetar humildemente, Señor, y ponerle atención. Te queremos agradecer por esto y oramos ante ti, lo hacemos mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Ignacio. Que Dios te bendiga. Hermano Sergio, adelante, por favor. Gracias por tu tiempo. Muy bien, hermanos, gracias a Dios, gracias porque podemos vernos a través de estos mecanismos. Y bueno, gracias a hermano Ignacio por pedir a Dios también por la claridad y que esta lección de este día pueda ayudarnos a todo aquello que hemos venido a buscar. La ocasión que nos convoca esta tarde, indudablemente, es dentro de las muchas cosas agradecer a Dios por lo que Él es y también por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer un recuento de nuestra vida que va a tener algo que ver con la lección de este día. Y siempre somos llamados a ser agradecidos. El apóstol Pablo ha exhortado a la iglesia allí de los Colosenses a que ellos fueran agradecidos y lo hace notar una y otra vez. Estoy leyendo en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3 y en el versículo número 15, la palabra del Señor dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es decir, es una condición, es una demanda, es una advertencia que cristianos podamos entonces tener agradecimientos hacia Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. También la exhortación, Pablo la repite a los hermanos allí en la carta a la iglesia que dirige a Tesalónica. Y en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, y leyendo esta vez el versículo 18, el Señor dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para en Cristo Jesús.
dar gracias en todo. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque indudablemente año 2020 y lo que ya llevamos del año 2021 han sido años de crisis mundial. Para muchos de nosotros, el miedo, la incertidumbre, el dolor, la angustia y, por qué no decirlo, hasta lágrimas, se han derramado por el mundo entero. Y la iglesia del Señor no hemos estado ajeno a estas pruebas que se han estado asolando al mundo entero. Sin embargo, la iglesia del Señor, en medio de estas crisis, hemos podido entonces subrayar esto alabando a nuestro Dios. Hemos dado gracias a Dios por lo bueno que Él es y hemos podido juntarnos cada noche en plataforma para recibir de esta palabra que tanto bien nos hace. El salmista dijo allí en el Salmos 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Y eso es precisamente lo que hemos venido a hacer cada noche. Hemos venido a alabar en todo tiempo a nuestro Señor, cualquiera sea la situación, y Él entonces estará la alabanza de continuo, la enseñanza de continuo en nuestra boca. La iglesia de Cristo, a pesar de las pruebas, de las tempestades, de las aflicciones, hemos bendecido a Jehová en todo tiempo. Y creo que en medio de esta situación en que hemos estado viviendo, Dios ha enviado su ángel para cuidarnos en medio del fuego de las pruebas. Dios ha sido generoso y nos ha entonces ayudado para sobrepasar esta situación. Aún en medio del dolor, aún en medio de algunos que han tenido situaciones tan agónicas, Dios ha enviado un ángel para fortalecerle, para continuar la carrera que tenemos por delante. Y creo que en medio de estas pruebas, Dios ha enviado entonces su palabra para que nosotros podamos ser afirmados, fortalecidos y perfeccionados. En medio de este COVID, Dios ha enviado entonces estos mecanismos, los cuales no hacen otra cosa que en medio de las pruebas de este desierto que el cual estamos viviendo, Dios ha enviado plataforma, ha enviado esta palabra para afirmar nuestra fe, para fortalecernos en la fe y para perfeccionar nuestra fe. También creo que cuando nos encontramos en el pozo de la desesperación, Dios vino a rescatarnos. Y Dios vino a salvarnos de todas nuestras angustias. Dios ha venido a salvarnos de todos nuestros temores. Hermanos, hoy con gratitud en nuestros corazones, podemos decir a una voz, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová ha sido bueno con nosotros. Hermanos queridos, esta noche podemos decir con el mismo espíritu de Josué, con el mismo espíritu de Caleb, que a pesar de los gigantes, a pesar de las murallas fortificadas, a pesar de lo que nos hemos visto envuelto, a pesar de que nos hemos sentido débiles y frágiles en algunos momentos, frente a las pruebas de la vida, frente al COVID que ha atacado de una forma tan brutal, Jehová está con nosotros, hermano. Sí. A pesar de toda esta neblina de cosas que a veces quisiera opacar nuestra visión con respecto al Creador, podemos levantar una voz en medio de la angustia y decir, Jehová está con nosotros. Jehová sigue siendo nuestro escudo. Jehová sigue siendo nuestro amparo. Él sigue siendo nuestro castillo fuerte. Él sigue siendo la roca de nuestra salvación. Él sigue siendo nuestro sustentador. Él sigue siendo nuestro único y gran Dios. Y eso lo podemos ver, lo podemos contemplar en medio de cuántas situaciones no nos ha ayudado hasta aquí nuestro Dios.
Hermanos, en esta tarde quiero hablar acerca del rescate que se señala allí en Salmos capítulo 107. ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Y de dónde Dios nos rescató? El Salmo 107 nos habla de cómo Dios ha rescatado a un pueblo escogido, cómo Dios ha rescatado de allá, del barro, de la cosa movediza. Dios ha rescatado a su pueblo escogido y amado. El Salmo 107 a lo menos habla de 4 partes, y estas 4 situaciones diferentes que había atravesado el pueblo de Dios allí en el desierto. Pero también debemos entender que estas 4 situaciones de prueba a la cual vamos a ver son las mismas que el mundo y todos nosotros nos hemos visto envueltos en alguna medida. Hemos vivido y atravesado por momentos que pueden ser comparativamente a los que el texto nos va a señalar. El salmista nos invita esta noche a meditar profundamente en la persona que nos rescató y a pensar profundamente de dónde fuimos rescatados. El Salmo 107 termina allí en el versículo 43 señalando: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Entonces, hay cosas que debemos guardar como tesoro en nuestros corazones, hermanos. Hay cosas que debemos entender profundamente en nuestras vidas. Y una de aquellas cosas es de dónde hemos sido rescatados, de dónde hemos sido traídos, de aquel lugar donde nos encontrábamos y donde Dios nos ha colocado en este momento, para guardarlo ello como un tesoro en nuestros corazones, para entender profundamente la bendición de nuestras vidas, cómo Dios nos ha rescatado de aquel lugar. El Salmo 107 comienza de esta manera, verso 1 al 3, que son los primeros 3 versículos que podríamos señalar que ellos son los que dan el tema principal de este salmo. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Hermano, si pudiésemos señalar así rápidamente, el versículo 2 ha introducido una palabra 2 veces, y la palabra es: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y esos somos nosotros, ese eres tú, hermano, que está redimido por la sangre de Jesucristo. Y el salmista invita a todos los redimidos por el poder de Dios a dar gracias. Y el salmista invita a los redimidos a alabar a Jehová, y los invita simplemente porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y brindarle ayuda. Y dice que la misericordia de Dios, es decir, la inclinación de Dios, la compasión de Dios, es para siempre. Y déjenme decirle que esta expresión se repite a lo menos 4 o 5 veces en el mismo capítulo. Dice el verso 1, alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Dice el verso 8, alaben la misericordia de Jehová. Dice el verso 15, alaben la misericordia de Jehová. Dice el verso 21, alaben la misericordia de Jehová. Y el verso 31, alaben la misericordia de Jehová. Es decir, aquí hay más que suficiente motivación para que nosotros entonces podamos sentir y reconocer de dónde hemos sido rescatados. Díganlo los redimidos de Jehová. 2 veces está presente la misma expresión.
Y ellos son todos aquellos que han sido rescatados por Dios. Son todos aquellos que debemos dar gracias a Dios, que debemos alabar a Dios por su poderoso nombre sobre todos los redimidos que el Señor ha hecho. La palabra redimidos debe traernos a la memoria a las personas que nos ha rescatado, a la persona que nos ha redimido y el precio que se ha pagado por este rescate. Dice en el libro de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, la expresión, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con plata y oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo, hermano, teniendo en cuenta que fuiste rescatado de una manera vana, sin sentido, y hemos sido rescatados con la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los, estoy leyendo, entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniese a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El texto señala, hermanos, que el pueblo de Dios andaba errante. El pueblo de Dios estaba hambriento, sediento por el desierto. El pueblo desfallecía. El pueblo no tenía un lugar fijo donde habitar. Y esta es la condición que el pueblo de Dios se encontraba en este momento. Sin embargo, estos textos nos muestran la triste situación y condición del pueblo de Dios. También este texto no hace otra cosa que mostrar la tristeza, la condición de la humanidad. Pero también este pasaje nos recuerda la triste condición en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros antes de ser redimidos. Vagábamos por un desierto, no teníamos un lugar fijo de estadía, nos sentíamos entonces ajenos a todo aquello, éramos menesterosos. Anduvimos errante por este mundo. Estábamos perdidos en este desierto. Vivíamos sin rumbo, vivíamos sin dirección, desfallecía nuestra alma. Estábamos hambrientos, estábamos sedientos, sin que nada ni nadie nos pudiera satisfacer nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Me parece interesante desde el punto de vista cómo la Biblia y nuestro Señor Jesucristo hayan una imagen tan descriptiva para asociarlo a la acción que Dios hace con su pueblo. Él menciona diciendo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Y de esta manera entonces viene a satisfacer la necesidad de este pueblo que se encontraba vagando como ovejas descarriadas, dispersas y hambrientas y sedientas. Y Jehová viene a describirse de esta manera para satisfacer la necesidad más inmediata del hombre. Los que viven extraviados y errantes, Jesús es el camino. Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús se describe a sí mismo entonces como el camino que indudablemente nos llevará al Padre. Eso es con respecto a los extraviados, a los errantes. Yo soy el camino, dice Jesús, para que ustedes puedan encontrar una senda segura. Para los perdidos, Jesús es el único Salvador.
Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es Jesús. Para los sedientos, Jesús es el agua viva. Juan capítulo 4, verso 14. Para los hambrientos, para aquellos que tienen hambre, Jesús dice que es el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. Pero déjeme decirle, hermano, que para las almas que desfallecen, para los cansados, Jesús es el único camino que puede traer el descanso para ellos. El Señor señala en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Hermano, estos pensamientos de Jesús son aquellos que nos recuerdan situaciones en nuestra vida pasada, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos extraviados. Jesús ha venido a calmar nuestra sed. Jesús fue a quien ha venido para saciar nuestra hambre. Jesús fue quien nos hizo descansar cuando desfallecía nuestra alma. Fue Jesús que vino a nuestro rescate. Entonces el texto que hemos leído dice claramente que Jehová, para aquellos que han clamado en su angustia, Él los ha liberado de sus aflicciones. Mira como dice el verso 6 del capítulo 107 o del Salmo 107, verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Mira lo que dice el verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. Mira lo que dice el verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Mira lo que dice el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Esto hace el texto repetidas veces, hermanos, para darnos a nosotros claridad con respecto a las situaciones angustiosas, situaciones que a veces quisieran sobrepasar tu vida. Clama a Jehová para que Él pueda interceder en tu vida. Cuando clamaron a Dios, estos hombres, cuando rogaron a Dios, cuando suplicaron, cuando derramaron lágrimas, Él ha venido al rescate a pesar de la condición en la cual el pueblo se encontraba. Es como nosotros cuando podemos pensar que Dios ha venido a darnos los primeros auxilios. Cuando estábamos semi-nauseabundos, cuando estábamos ya sin aire, Dios ha venido a darnos los primeros auxilios, nos ha rescatado y aquellos que han clamado, Dios ha venido al rescate de ellos. Dios había prometido tal situación allí en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo responderé, dice Jehová. Clama a mí y yo responderé. Ahora, una situación interesante también que el libro nos hace ver que en medio de la aflicción, en medio de esta situación angustiante, Jehová los ha librado. La parte última del versículo 6, y los libró de sus aflicciones. La parte última del verso 13, los libró de sus aflicciones. El versículo 19, y los libró de sus aflicciones. Es decir, el texto repetidamente está entonces entregándonos a nosotros la manera maravillosa como Dios viene al rescate de los suyos, como Dios viene a brindar primeros auxilios en un pueblo que estaba perdido en el desierto.
Era una condición miserable, eran errantes, perdidos, sin una dirección, sin un rumbo, pero ellos clamaron a Dios. Y Dios contestó. Y Dios vio la aflicción de este pueblo, a pesar de la situación en la cual ellos vivían. Una interesante observación también nosotros podemos hacer en el Salmo 34. Déjenme leer algunos versículos del Salmo 34. Y en el verso número 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero hay una acción que tiene un resultado de parte de Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estoy leyendo Salmo 34. Esta vez en el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Otra vez, busqué, clamé, llamé. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso es el tiempo apropiado, hermano, para venir delante de Dios y entender todo el beneficio que ha significado el hecho de ser hijo de Dios. Nuevamente este pasaje nos muestra la triste condición del pueblo de Dios en el desierto, pero allí ellos están entonces, y no solamente de aquel entonces, también muestra la triste condición del mundo en el cual nosotros vivimos. Dice Salmo 107, verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron, y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Nuevamente entonces el pasaje nos presenta una condición del pueblo que no es nada favorable. Pero fíjese que también muestra la triste condición del mundo en el cual nosotros vivimos. Además muestra la triste condición en que nos encontramos todos nosotros. Morábamos en oscuridad, vivíamos en sombra de muerte, éramos prisioneros, esclavos de aflicciones. Y el texto entonces nos muestra la condición de cada uno de nosotros. Nos encontrábamos atrapados, nos encontrábamos encerrados. Y esto no hace otra cosa que mostrar una condición tan lastimosa que me recuerda el endemoniado gadareno, allá en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 5. Este hombre que vivía en los sepulcros, este hombre que vivía encadenados, engrillado, en temores, este hombre que vivía en oscuridad y en profundas tinieblas. Así estábamos y así vivíamos cada uno de nosotros antes de venir al Señor. Yo no sé si todavía te acuerdas la condición lastimosa en la cual Dios nos ha rescatado, o es algo allá que nos hemos olvidado. Estábamos profundamente en la oscuridad, éramos prisioneros y esclavos por el pecado, pero también este pasaje nos dice que la condición por cuanto ellos llegaron a esta situación no fue otra cosa que la rebeldía a la palabra de Dios. Versículo número 11. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová
y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjate las consecuencias que puede llegar cuando alguien entonces incurre en esta situación. Cuando alguien aborrece el consejo del Altísimo, pues entonces una vida agria, una vida lastimosa, una vida miserable, será aquella que va a rodear su existencia. La desobediencia a la palabra de Dios, hermanos, trajo como consecuencia esta condición pecaminosa, esta condición de oscuridad, esta condición de ataduras, esta condición de esclavitud. Todo esto nos debe hacer pensar, hermano. Ejemplos que hemos venido señalando una y otra vez. Es el caso del rey David. Cayó en el pozo de la desesperación, única y exclusivamente por ser rebelde a la palabra de Dios. Podemos señalar el caso de Jonás. Fue tragado por el gran pez, única y exclusivamente por desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, el texto me dice, por cuanto ellos fueron rebeldes a la palabra de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Ellos entonces, dice el verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Y por qué? Porque ellos han sido rebeldes al consejo de Dios. Sin embargo, el texto me anima en esta condición, en esta situación, porque luego que ellos clamaron en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones. Dice el verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El pueblo de Dios volvió a clamar. El pueblo de Dios, a pesar de la condición en la cual ellos se encontraban, tenían un momento de lucidez, tenían un momento de reflexión y ellos clamaban a Dios. A pesar de esto, a pesar del encarcelamiento, a pesar de las prisiones, y Dios en su compasión vino una y otra vez al rescate de su pueblo. Volvió a rescatarlos otra vez. Los sacó de las tinieblas, dice el verso 14, y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y entonces, no queda otra cosa, hermano. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios los sacó de esa oscuridad. Dios los sacó de esa sombra de muerte. Rompió entonces las cadenas del pecado, de la aflicción. Y nuevamente es muy interesante. Cuando Jesús ha usado imágenes para describir lo potente que Él puede ser en la vida de cada uno de nosotros. Yo soy la luz, dice Él. Yo soy la vida. Yo quiero entregar esto al hombre. Él habla de esclavitud, Él habla de libertad. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. A los que están en tiniebla, Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas. A los que están en oscuridad, a los que están en prisiones del pecado, Jesús dice en Juan capítulo 8, verso 31, si el Hijo del Hombre os liberare o libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 31. A los que están en sombra de muerte, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. Hermano, Dios nos rescató. Dios nos rescató y nos ha trasladado, dice,
Dios nos ha trasladado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, según Colosenses 1:13, donde tenemos el perdón de nuestros pecados. Y entonces vuelvo, todos los redimidos de Jehová, alaben a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alaben a Jehová por sus maravillas, los hijos de los hombres. Verso 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó dice, todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Una cosa que quisiera rescatar nuevamente, que ya la habíamos señalado en el versículo número 11. Dice el verso 10. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Nuevamente acá la consecuencia de la desobediencia a Dios. Ellos fueron afligidos, los insensatos, a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Esa es la consecuencia, hermano. Y el texto dice que el producto del mal, que la desobediencia de este pueblo, simplemente fue causado por ellos mismos. Esto es el daño que el pecado hace. Este es aquellos que se dañan a sí mismos cuando no son capaces entonces de ver lo peligroso que el pecado puede producir en la vida. Los insensatos y rebeldes llegaron, dice, hasta las puertas de la muerte, según el verso 18. El alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y eso se llama salvación y rescate. Estando en esa condición, ellos fueron rescatados. Verso 19, porque ellos clamaron en la angustia y Dios los libró de su aflicción. La salvación y el rescate, hermano, en cuanto a una persona está a punto de fallecer espiritualmente, pueden redimir esa condición, pueden salvar de esa condición. Aquellos que clamaron a Jehová en su angustia, Él los liberó. Y Él los libró de su aflicción. Para aquellos entonces que se sobrepusieron a las dificultades. Dios nos ha rescatado, hermano. Cuando estábamos allá en el lodo cenagoso, cuando estábamos en ese lodo que nos estaba succionando, Dios nos ha rescatado. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo entonces los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nuestras propias transgresiones, nuestras propias maldades estaban causando un deterioro en nuestras vidas. Hermanos, termino señalando cuán agradecidos de Dios debemos ser. Cuán agradecidos debemos ser de Dios. De donde Dios nos ha traído para colocarnos en aquello más alto que nosotros pudiésemos pensar, hermano. Ojalá que pudiésemos mantener en mente, en medio de la agonía, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, clamar a Jehová, porque en medio de la aflicción
Él nos escucha. Y alaben a Jehová porque Él es bueno. Todos los redimidos, y tú eres uno de ellos. Y entonces nos vamos a tomar para hacer todos juntos un gran clamor de misericordia y de bondad para con nuestro Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Espero haber ayudado con mi lección en este día. Hermano Oscar, muchas gracias. No, hermano, gracias a ti por el mensaje. La verdad es que en estos tiempos difíciles quizás es muy común olvidarse de Dios, ¿no? Ve tantos problemas y tanta gente sufriendo y quizás la pregunta habitual, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no se acuerda de aquellos? Sin embargo, Él está presente con nosotros y tal y cual como tú lo dijiste, siempre tiene misericordia de sus hijos. Lo que pasa es que nos tenemos que dar cuenta de ello y valorar lo que eso significa. Así que muchas gracias, mi hermano, por el mensaje. La verdad es que hace falta estos mensajes de ánimo, de exhortación y de no olvidarnos de nuestro Padre Celestial. Voy a pedir a mi hermano Luis Castaño, si fuera usted, hermano, tan amable de podernos guiar en una oración. No he recibido ningún mensaje de orar por algún hermano en especial, pero eso no significa que nos acordemos, hermano, si es posible, de aquellos que están pasando momentos difíciles. Y también en especial acordarnos de la gente que trabaja para el área de salud, los médicos, las enfermeras, que también lo están pasando mal. ¿Ya? Al menos aquí en Chile lo están pasando muy mal y yo creo que en todos los países están muy agotados. Esperamos que la misericordia de Dios también esté sobre ellos. Hermano Luis, por favor, si fuera tan amable, si podemos orar. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa noche. Suplicamos, Señor, que conforme sea tu voluntad, tú nos bendigas. Bendice tu palabra y a toda la gente que ha escuchado tu palabra hoy. Bendícenos a todos. Queremos también suplicar por todos los hermanos en cualquier parte del mundo que estén. Hay algún hermano que está enfermo, alguna hermana que está enferma, que tu mano poderosa y sanadora, conforme sea tu voluntad, tú le derrames sanidad física. Y si hay necesidad de sanidad espiritual, igualmente que tú los sanes espiritualmente. Ayúdales, por favor, a nuestros hermanos en cualquier parte en el mundo. Te lo suplicamos. Ayuda también, Señor, a tanta gente que participa combatiendo esta enfermedad. Médicos, paramédicos, choferes, gente que está en los hospitales, los que barren los pisos, los que recogen la basura, todos los que son tan indispensables y tan útiles. Ayúdales y protégeles, Señor, su vida, pero también permite que la luz de tu evangelio resplandezca en ellos. Ayúdanos, por favor, para que tu pueblo esté siempre confiando en que tú estás con él. Ayúdanos para que tu pueblo siempre entienda que pase lo que pase, tú siempre estarás con nosotros. Que tú nos des la capacidad, el entendimiento necesario para entender que lo que suceda es porque es tu voluntad, nada más. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te necesitamos tanto, pero tanto, que suplicamos siempre misericordia para tu pueblo y aún misericordia para los que nos forman parte de tu pueblo. Te bendecimos pues y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano, por la oración. Muchas gracias también a mi hermano Sergio por el mensaje. Este espacio, bueno, lo dedicamos siempre a poder reflexionar a través de preguntas, comentarios en torno al tema, que con gusto pues voy a poder dar la palabra a quien me lo solicite, sin antes pedir a mi hermano Néstor, si fuera tan amable, que nos informara cómo nos fue en el Facebook. Desde ya un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos y amigos que están conectados a través de ese medio. Hermano Néstor, por favor, si fuera tan amable. Buenas tardes a todos. Sí, hermano, ahí estuvieron Jonilson Rivero, María Angélica Torres Muñoz, Norma Mendoza, Vanessa Marín de Pantoja, Diose Jaimes, Feliciano Herrera, Vale Santos, Lauro Antonio, María Nicolasa Ramos, Hugo Gorma Soto, Andrea Solari. Dice allí
María Nicolás Ramos, bendiciones hermanos, gloria a Dios, muy importante clamar siempre a nuestro amado Dios, solo que hay situaciones que Dios no oye ni gusta de algunos clamores y oraciones. Dice y cita el texto de Amós capítulo 5, verso 21 al 23, dice el verso 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y dice, bueno, cita varios versículos aquí, bien, bien largos. Luego dice, bendiciones hermanos, ya. Feliciano Herrera dice, debemos alabar a Dios en todo tiempo, aún en los momentos difíciles, porque Él es bueno, el Todopoderoso les siga bendiciendo y prospera el trabajo que realizan. Vale Santo dice, Dios los bendiga, mis hermanos, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Lauro Antonio está viéndolo. Dios Jaime dice, bendiciones, familia de Dios. Johnny Sol Rivero dice, bendiciones, hermano, sea Dios con cada uno de vosotros. Y así, esos saludos, qué sé yo. Y gracias a todos los que están en Facebook. Facebooks, el otro día me retaron por eso. Ya. Facebooks Live, no Facebook. Bueno, gracias al hermano Sergio. Es un muy buen tema, muy animador, ¿ya? Nos fortalece la esperanza que tenemos en Cristo. Hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias, mi hermano Néstor. Quiero saludar muy gustosamente también a mi hermano Pedro Vera, que hacía tiempo no lo veíamos. Un cariñoso saludo, mi hermano. Qué bueno verlo y que está bien de salud. Esperamos que la familia esté bien, hermano, ¿sí? Buenas noches, muy bien. Ya, qué bueno. Gracias a Dios. Pude conectarme hoy y escuchar el mensaje. Ya antes estaba escuchando por Facebook. Qué bueno, hermano. Un abrazo grande a la distancia. Que Dios la bendiga. A todos los hermanos. Néstor. Dios te bendiga, hermano. Bien, ¿hay alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario en torno al tema que trajo nuestro hermano Sergio esta noche, tarde-noche? Hermana Claudia, aquí la veo. Adelante. Ay, sí, hermanito, que buenas tardes, noches a todos. Bueno, agradecer al hermano Sergio por el mensaje, porque justamente como dice el hermano Néstor, es un mensaje muy animador y que, bueno, la reflexión yo creo que es recordarnos de dónde Dios nos sacó. Particular, yo a veces digo que yo tenía un máster en depresión. Y bueno, después cuando, como dice que literalmente Dios le saca la venda de los ojos a uno, comprender, entender que cuando uno le cae la teja, digamos, que Dios muestra la esperanza que hay, ver la vida de diferente manera, tal cual como citó aquí los textos del hermano, referente a que debemos entregar la carga a Él. Y confiar y que igual uno de repente siento que me tumbo, que me aflijo, que a veces me siento sobrepasada por algunas situaciones, que son las menos ahora, pero ahora pienso que si no me suelto de la mano de Dios, voy a salir siempre adelante. Y desde que conocí a Dios, y bueno, a pesar de que yo me bauticé hace 1 año, 2 meses y 29 días, porque mañana cumplo 1 año, 3 meses. Entonces, siento que justamente, aunque como digo, aunque uno sienta la aflicción, pero siempre está la esperanza, y yo creo que eso es una bendición de Dios enorme, de que uno sabe en quién confía y debe saber en dónde pone la fe. Y eso, así que me encantó el mensaje, es como le digo, animador, y para mí me llega pero profundamente, porque a pesar de que yo igual no soy muy tristona, soy una persona alegre, pero la depresión a veces son cosas que están escondiditas, pero desde que conocí, como digo yo, conocer a Dios, la vida, literalmente la vida cambia y uno sabe que caminando ahí del lado de Dios, nada va a faltar, siempre va a salir adelante, y como digo, siempre está esa esperanza para seguir en este mundo que es pasajero, es un paso. Así es que eso, hermano, me gustó mucho y muchas gracias, hermano Sergio.
Gracias, mi hermana Claudia. Muchas gracias por su participación y también transparencia en cuanto al tema. Hermano Luis Castaño, adelante. Hola, Buenas hola, noches, mi hermana Claudia. hola. Dios me la bendiga. Yo quiero animarla a usted y quiero insistirle en algo. Pase lo que pase, siempre recuerde que Dios tiene que estar poniendo su mirada siempre en Dios y nunca en los hombres. Que usted es una criatura única y especial y Dios siempre va a cuidar de usted en todas las adversidades que haya en la vida. Y quisiera que usted leyera en su casa Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, que es una promesa de parte de Dios para los cristianos de que Dios siempre va a estar con sus hijos y que nunca la va a desamparar, mi hermanita. Y recuerde que tiene a hermanos en la fe, que no somos los mejores, pero estamos luchando por tratar de ser mejores cada día. Yo le animo a que en el amor del Señor, siempre adelante, hermana, y en lo que podamos servirle, tiene a sus hermanos en la fe. Que Dios me la bendiga mucho y sepa que le amamos en el Señor. Muchas gracias, mi hermana. Hermano Oscar, Sí, hermana María. Sí, tiene el micrófono apagado. Si es que fue la hermana María, no sé, ¿lo puede abrir, hermana? A ver si lo puedo ayudar de acá. Bueno, María, ¿dónde está? Ahí está. No sé si, yo no le puedo abrir el micrófono, hermanita. No sé si lo puede hacer usted. Mientras tanto, no sé si habrá algún otro hermano o hermana, mientras la hermana puede abrir el micrófono ahí. Hermano Waldo. Muchas gracias por el mensaje, muy bueno. Y 11:30. Ya puso la nota, hermano. Está bien. ¿Algo más, hermanos? Hermana María. Hermano, buenas Rosa. noches. Sí, sí, buenas noches. Adelante. Decirle al hermano, Abra de nuevo su micrófono, hermana, por favor. decirle al hermano Sergio que estuvo excelente su estudio. Me encantó. Eso sirve también, hermano, para que nosotros, como dice el hermano, no nos olvidemos de a dónde venimos. Porque yo siento que todas las personas que hemos conocido, hemos tenido la dicha de conocer al Señor, somos privilegiados, hermano. Al ver la ignorancia, en el buen sentido de la palabra estoy hablando, de que tienen algunas personas sobre Dios que no creen en Dios y que no tienen ese privilegio que tenemos nosotros. Y la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Le doy gracias al hermano Sergio, muy bueno su estudio, me encantó. Y me despido, hermanito, porque a las 10 tengo otro estudio Está bien, hermanita, que esté bien. con los hermanos de Rancagua. Está bien, Que estén está bien. bien. Hermano, mañana va a haber estudio. Pero por supuesto, pues. O usted Ya. celebra Semana Santa, hermana. A ver, díganos al tiro. No, hermano. Mañana, Ya, hermanito, normal, buenas noches. de hecho, Buenas noches, mañana va a haber hermano, un Dios te buen bendiga. tema. Va a haber un buen tema. Que Dios la bendiga, hermanita. Saludos a los hermanos en Rancagua, a todos y cada uno de Gracias, ellos. hermano, en su nombre. Gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún La otro hermana comentario? la hermana María activó su... Ah, hermana Sí. María, ¿cómo está? Me- Buenas noches. ¿me escucha? ¿Me escucha? Perfecto, sí, le escuchamos. Ah, qué bueno. Bueno, hermanito, yo quería saludar al hermano Sergio y felicitarlo. Excelente su estudio, muy claro. También felicitar a todos los hermanos que hacen este esfuerzo de la plataforma, que nos ayudan a nosotros un montón espiritualmente para crecer y estar activos todos los días en las cosas de Dios.
Y también en especial, hermano, yo quiero felicitar al hermano Marvin, porque he estado conversando con él, que manda unos estudios muy lindos de Mateo, y me ha animado mucho el hermano. La verdad que lo conocí por la plataforma, pero es un excelente hermano. Así que bueno, eso quería decirle. Gracias por todo, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Gracias, igualmente, Mari. hermana. Gracias, hermana hermanito. Mari. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Igualmente, hermanito. Gracias. Gracias, Mayra. Bien, no sé si hay algo más que comentar o preguntar. Hermano Marvin, ¿cómo está usted? Adelante. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Bien, qué dicha, ¿no? Agradecer, hermano Sergio. Una de las características que no es me gusta, no es la palabra, porque no es una cuestión de gusto, ¿verdad? Pero una de las características que me hace reflexionar cuando el hermano Sergio habla, el hermano Pino, es el hecho de que, por ejemplo, Jesús cuando estuvo en la barca con sus discípulos y los discípulos estaban en esa tormenta, ¿verdad? Y todo, que pensaban que se iban a ahogar y todo. Dice que el Señor estaba durmiendo. Y es increíble porque hey, los discípulos estaban entre que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y Jesús estaba durmiendo. Pero cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿verdad? Y estaba todo angustiado, dice que cuando él estaba rogándole al Padre, todo, llegó y los discípulos estaban durmiendo. Entonces es increíble porque el hermano Sergio, yo pensando en esa situación, el hermano Sergio le dio en el clavo, ¿verdad? Que Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no es el punto, no es el punto de que si es posible o no, claro que era posible. Jesús dijo, usted, a Pedro, ¿usted no cree que yo puedo mandar a pedir 12 legiones de ángeles, inmediatamente no me libraría de la amargura? Claro que sí, pero no es el punto. El punto es que el Señor confió en Dios, no importa lo que pasara. Y claro que lloramos, claro que nos angustiamos, pero el hermano lo que me dejó esa reflexión tan noble, tan buena, es que el Señor siempre tiene el control de todo, Él siempre está controlando todo. Entonces, qué mejor dicha que confiar en Él, que mostrar esa confianza, ¿verdad? No importa la situación, los discípulos pensaban que se iban a ahogar y Jesús hasta los regaña, porque Él estaba durmiendo. Jesús estaba en una situación terrible y los discípulos durmiendo, ¿verdad? Porque pensaban que no era tanta la cosa, pero todo el punto era confiar en Dios. Jesús dijo, si tuvieras fe, ¿verdad? Y entonces el hermano con ese salmo que expuso y esas palabras me dejó una gran enseñanza, hermano. Así que muchas gracias, hermano Pino, por ese sentimiento que despierta en uno de que no importa lo que pase, lo que importa realmente es confiar en Dios, no importa lo que pase. Él tiene el control de todo. Eso, hermano. Muchas gracias, hermano Marvin. Y Pues a bien. hermana María, un saludo. Sí. Saludos. Gracias, manita, gracias. Saludos, hermanito. Bendiciones. Sí, para servirle. Bien, mis hermanos, tenemos ya el tiempo cumplido. Muchas gracias a todos mis hermanos, hermanas, a hermano Sergio, muchas gracias por el estudio, de manera muy sincera, nos ha ayudado mucho. Mañana, si Dios así lo permite, tenemos una jornada normal, aunque el tema va a estar bastante interesante. Mañana va a haber una entrevista a dos hermanos con respecto al tema de los milagros, así que vamos a escuchar a ver cómo se presentan estos hermanos y cómo nos convencen que hoy día los milagros no existen. Así que ese es el tema para mañana.